Siempre Padres, con el pediatra Jaime Forero y la doctora Mariluz Meneses. Onda 5 Radio 1300 AM. Muy buenos días a todos nuestros oyentes que en este momento nos sintonizan a través de la radio, aquellos a quien también nos están viendo a través del Facebook Live de Onda 5 Radio. Muchas gracias a todos por sus likes, por compartir nuestro mensaje por el canal YouTube Siempre Padres. Cuando ingresen al canal, cuando se inscriban, no olviden activar la campanita para que puedan estar pendientes de todos los videos que vamos a compartir para que en familia aprendan sobre este tema tan importante de salud en los niños. Y les cuento que el doctor Jaime Forero no solamente es pediatra, intensivista, ha sido docente universitario, sino también autor de varios libros. Este es mi preferido. Se llama Fisiología e Inmunología Intestinal Aplicada. Hay varios estudiantes de medicina, de odontología, de nutrición que también están viendo nuestro programa. A ellos les damos la bienvenida y también les contamos que podemos compartir con ellos esa bibliografía científica que necesitan para poder ampliar sus conocimientos, ¿vale? Nos escriben y nosotros con mucho gusto les vamos a compartir toda esta información, también la información que el doctor ha plasmado en sus libros. Cuéntanos, doctor, acerca del intestino. ¿Por qué el intestino es tan, pero tan importante? Porque a veces pensamos que solamente tiene que ver con la digestión. Sí, hasta hace pocos años se pensaba que el intestino solamente servía para absorber la comida. Y digamos que en este siglo se vino a determinar el papel súper importante del intestino a todos los niveles y a nivel de todas las funciones del cuerpo humano. El intestino participa en la producción de defensas, el intestino participa en la producción de vitaminas. Sin intestino no hay vitaminas para el funcionamiento del cuerpo. El intestino da la energía para que el cerebro se active. Y hay una cuestión importantísima hoy que es lo que estamos llamando el eje intestino-cerebro. El intestino es el único órgano que está directamente comunicado con el cerebro. Al ser el único órgano comunicado con el cerebro, todo lo que pasa en el intestino repercute en el cerebro. Entonces, si nosotros tenemos un intestino desequilibrado, el cerebro también empieza a sentirlo y lo vamos a hablar ahora más tarde. Entonces, en el intestino, fuera del papel de defensas, fuera de la absorción en lo que llamamos el intestino delgado, el intestino grueso es el reactor del cuerpo. El intestino grueso, el colon, es donde se producen todas estas funciones maravillosas que hacen que el cuerpo funcione. En el intestino grueso están la fábrica, repito, de las vitaminas, la fábrica del sistema de defensa, la fábrica del metabolismo del cuerpo, la fábrica de las sustancias que hacen que nuestras células se intercambien todos los días por células nuevas, y casi el 90% de las funciones nacen en el intestino. Claro, y es que hay que recordar que hay intestino delgado y hay intestino grueso. Y son diferentes en su función, pero muchas veces el intestino grueso ha sido como desvalorado, desmeritado. Pensamos que es solamente para producir ese desecho, lo que ya no sirve en el organismo, nada más. Pero fíjese que usted nos está contando que el intestino grueso también es supremamente importante y allí se producen vitaminas. Sí, el intestino grueso, que como dices se había desechado, ya se sabe que hoy es el principal sitio de funcionamiento del cuerpo. Y en el intestino grueso ocurre una cuestión que es donde se localizan las principales bacterias probióticas, las bacterias sanas del cuerpo. Cuando la madre le da al niño leche materna, en los primeros años de vida, a través de la leche materna están pasando unas bacterias que se llaman bifidobacterias como elementos principales. Esas bifidobacterias se localizan
en el intestino grueso, en el colon, es su sitio de trabajo. Y ahí es donde llega ciertos alimentos que el intestino delgado no digiere, especialmente todo lo que llamamos fibra. Para simplificar, la fibra es la gasolina que llega al intestino grueso para que las bifidobacterias se alimenten. Entonces la vitamina K se produce en el intestino grueso, la vitamina D se metaboliza en el intestino grueso, la bilis, lo que le da el color a la materia fecal, se sintetiza en el intestino grueso y se vuelve a reabsorber. Las bifidobacterias producen una energía especial que es la que mantiene el cuerpo cuando entra en ayuno, que se llama ácidos grasos de cadena corta. Esos ácidos grasos son la energía para el funcionamiento del cerebro, son la energía para el funcionamiento del cuerpo cuando estamos enfermos. Esos ácidos grasos son la energía para que las células del epitelio del intestino se estén recambiando. Cuando esas células del intestino no se recambian, viene la malignidad, viene el cáncer, vienen las enfermedades que afectan el intestino. Entonces podemos decir que si nosotros tenemos bifidobacterias inadecuadas en poca cantidad, se está generando indirectamente el cáncer. Esos ácidos grasos de cadena corta que producen las bifidobacterias con la fibra en el intestino grueso son la energía para la pared de los vasos sanguíneos, para que estén fuertes, para que no se desgarren, para que no sangren, para que no le dé a uno infarto. Ese intestino grueso son las defensas, ahí es donde se producen unas sustancias que se llaman citoquinas, que producen estas bacterias y son las que activan las defensas para todo tipo de enfermedades. Bueno, doctor nos habla acerca de los ácidos grasos y nos dice que son una fuente de energía, porque siempre pensamos cuando consumimos azúcar, cuando consumimos dulce, eso nos da energía. El cuerpo produce estas sustancias que se llaman ácidos grasos de cadena corta, que son vitales para el funcionamiento del cuerpo, diferente a la grasa comercial que hemos oído toda la vida. Esos ácidos grasos son la energía. Son energía a todos los niveles. Lógico, las células necesitan azúcar, necesitan glucosa, pero una glucosa buena, no una glucosa producida a través de sustancias químicas que hablamos ayer que vienen en ciertos alimentos. Entonces esa es la glucosa normal de funcionamiento de las células del cuerpo en todo momento, y de ahí la importancia de consumir ciertos alimentos. Pero fuera de eso, para el funcionamiento interior de ciertas células del cuerpo, se necesitan estos ácidos grasos de cadena corta, que se llaman así. Entonces, sin estos ácidos grasos de cadena corta producidos en el intestino, ciertas células del cuerpo, especialmente la de los epitelios del mismo intestino, o lo que se llaman los endotelios, que son las capas a nivel de los vasos sanguíneos, no se están recambiando, y el no recambiarse hace que se vaya dañando las células, los vasos sanguíneos, y de ahí la facilidad con que se puedan romper a futuro. Por eso comer fibra, comer estos alimentos son preventivos para la aparición de enfermedad cardiovascular, de enfermedad cerebral y de enfermedad intestinal. Igual, si a nivel del colon, del intestino, no se producen estas células del sistema de defensa, es cuando vienen los problemas de enfermedad autoinmune y empieza el colon a sufrir como órgano blanco la presencia de colon irritable, de colitis ulcerativa. A nivel de intestino delgado igual. El intestino grueso también depende del intestino delgado, y el intestino delgado depende del intestino grueso. Entonces tiene que haber equilibrio en ambos intestinos, pero para el reactor de cuerpo, para que el cuerpo funcione y tenga todos los elementos, esas sustancias en gran parte son producidas en el intestino grueso, en el colon. Claro, de ahí la importancia de tener una salud integral, porque el sistema digestivo está compuesto por varios órganos. Así que si el estómago no funciona adecuadamente o ya viene con enfermedades, el hígado, el páncreas tienen relación directa con el intestino delgado y a su vez con el intestino grueso. Cuéntanos, doctora, acerca de esa relación de pronto con el hígado,
la bilis, la vesícula. Hay muchas personas que se preocupan mucho por sufrir de la vesícula. Los trastornos de la vesícula pues tienen muchas causas. El cómo nos alimentamos es un factor que hace que la vesícula en el transcurso del tiempo sufra. El hígado metaboliza lo que se llaman los pigmentos biliares, que son esenciales para la digestión y tienen muchas funciones, especialmente la digestión de la grasa. Cuando estos pigmentos biliares empiezan a no producirse o producirse en forma inadecuada, un factor, o cuando estos pigmentos biliares pasan al intestino grueso y deben metabolizarse, deben, digamos, destruirse y parte de sus componentes reciclarse dentro del mismo intestino y volver al hígado, y estos procesos se alteran a lo largo del tiempo por comida chatarra, por tener parásitos, porque no tenemos las bacterias probióticas adecuadas, las bifidobacterias. El hígado empieza a alterarse y vienen todos estos trastornos de hígado graso que hemos mencionado. Pero el metabolismo de estos pigmentos biliares también se altera y contribuye a que se inflame la vesícula en el transcurso del tiempo y en el transcurso de los años. Y eso ocurre también porque el reciclaje de los pigmentos biliares, que hacen también las bacterias probióticas a nivel del colon, y el colon desequilibrado hace que se desequilibre y vienen todas estas alteraciones hepáticas. Claro, por eso la importancia de la prevención desde niños para no sufrir estas alteraciones, porque todo tiene relación, ¿vale? Muchas veces pensamos que sufrimos solo del estómago, solo una gastritis, solo del hígado o solo del páncreas o solo del intestino, y resulta que es todo un sistema. Si un órgano se afectan todos los órganos. Y el doctor nos hablaba de la relación del cerebro con el intestino. Bueno, qué interesante tema. Doctor, nos preguntan mucho dónde lo podemos localizar, dónde podemos ir, dónde es su consultorio. Les contamos que está ubicado en Bucaramanga, en el barrio Sotomayor, en la calle 51, número 27A38. Y dónde podemos acceder a una cita con el pediatra Jaime Forero, al número 300-268-8738. 300-268-8738. Hablamos acerca de la relación del cerebro con el intestino. Y eso nos pasa mucho a las mamás que estamos estresadas, que estamos con el corre-corre del día a día, y cualquier preocupación, cualquier emoción la sentimos también en el intestino. Muchas veces también sufrimos de lo que se llama intestino irritable. Y bueno, y los niños también sienten esa relación y se quejan mucho que les duele la barriga, les duele la panza, y muchas veces eso también tiene que ver con el manejo de las emociones. Entonces el doctor nos va a comentar acerca de esta relación tan especial que tiene el cerebro con el intestino. El intestino está directamente conectado con el cerebro. Entonces, las sustancias que controlan las emociones a nivel de los que se llaman núcleos de la base, de la amígdala, del lóbulo prefrontal, frente en la cabeza, se producen en el intestino, y la producen el metabolismo de las bacterias probióticas a través de lo que se llaman los prebióticos, que es la comida para estas bacterias probióticas. Cuando yo me estreso, el cuerpo, así generalizado, inmediatamente produce unas sustancias que se llaman catecolaminas, que protegen al cuerpo ante una emergencia. Eso mismo pasa cuando estoy cruzando una calle y no miro el camión que viene, y toda esta serie de alteraciones. Entonces, si yo al estresarme produzco estas sustancias, el cuerpo saca la sangre del intestino para mandarla al cerebro y corazón y protegerse. Eso hace que se cierre el intestino, cambie el medio donde están estas bacterias probióticas,
se dejan de producir estas sustancias que regulan las emociones a nivel de la base del cerebro. Si yo el intestino lo tengo equilibrado y tengo muy buenas bacterias probióticas y el intestino está produciendo parte de estas sustancias que estimulan a nivel de la base del cerebro las emociones, me mantengo equilibrado y me mantengo feliz. Entonces, si yo vivo estresado porque el trabajo está difícil, ahora con la pandemia de encierro, porque como mal, porque los niños en el colegio, en la casa ya estoy cansado, porque desafortunadamente en 50 metros mantener 5 personas en forma permanente es complicado, porque no nos están pagando, porque 20.000 circunstancias que ahora se nos complicaron en la vida, y todas secundario a la contaminación ambiental, que no queremos respetarla ni dejar de producir contaminantes que son los que finalmente han hecho que estos virus nuevos aparezcan. Entonces todo eso angustia, todo eso afecta el intestino, mata, digamos, ciertas bacterias, desequilibra esas sustancias que deben ir al cerebro a controlar las emociones, no se producen, y ahí es donde vienen muchos trastornos depresivos y mucha enfermedad bipolar. Entonces es vital regular el intestino para que nuestras enfermedades en el cerebro no nos afecten. Ahora tanta persona con trastorno cerebral que vemos, con, repito, depresión, con enfermedad bipolar, y la estamos observando día a día con el comportamiento humano. Todas esas emociones se regulan en el intestino. Por eso los psiquiatras y psicólogos ahora es fundamental para controlar este tipo de problemas o enfermedades mantener una dieta adecuada. Ahí interviene un comentario que quiero hacer, que es las personas que se operan el estómago por obesidad, que se llama cirugía bariátrica, al quitarle ciertos pedazos del estómago, se quitan áreas donde se producen las sustancias que van a estimular la producción de otras vitaminas a nivel del colon. Por eso, si el operado obeso con cirugía bariátrica no se cuida más de lo que no se quiso cuidar antes de la cirugía, va a tener problemas emocionales en el transcurso de los años si no está tomando las vitaminas que los médicos le han formulado y que deben estarse controlando en forma periódica y constante, porque si no vienen todos estos trastornos emocionales que nacen también en el intestino. Entonces así pueden ver ustedes que todo está equilibrado. No es que si yo me enfermo el intestino delgado, no. Si yo me enfermo el estómago, repercute en el intestino grueso y repercute en el cerebro. Si yo me enfermo del hígado, como habías dicho, repercute en el intestino grueso y repercute en el cerebro. Entonces el intestino es un regulador y un preventivo de mucha enfermedad mental que estamos padeciendo. A su vez es un preventivo en la aparición de enfermedades como el Alzheimer, como el Parkinson y las enfermedades degenerativas del cerebro. El intestino es un preventivo en todas las enfermedades autoinmunes que nos afectan. Es muy triste ver niños hoy con lupus eritematoso, que era una enfermedad de personas adultas, especialmente mujeres, que, como hemos dicho, nace desde la infancia, porque el lupus es una enfermedad autoinmune que el cuerpo se cansa, llamémoslo así a grosso modo para que me entiendan, de producir defensas ante noxas, ante peligros, ante comida chatarra, ante bacterias maltratadas, ante antibióticos inadecuados, y termina autoatacándose. Entonces todo ese equilibrio para evitar esas enfermedades que el cuerpo se autoataca, y es lo que hoy llamamos enfermedades inmunes, nacen también en el intestino. Entonces es fundamental llevar una dieta equilibrada, no suspender necesariamente alimentos, es una dieta equilibrada en forma permanente, sí, y evitando los alimentos malos. Y también los horarios, porque precisamente como todo tiene relación, si estamos estresados, comemos más, comemos a cada rato, y no solamente los adultos, también a los niños les sucede. Y ahora que están en casa, de pronto tienen como más al acceso la nevera, la alacena con la comida, y por eso es tan importante que también hayan rutinas y haya un espacio para que suceda esta digestión de manera adecuada. Hoy en día
yo vengo manifestándolo en las columnas en Vanguardia que las emociones hay que controlarlas, y esto que está pasando, porque esto es demorado todavía solucionar lo del virus COVID-19, es un efecto, es un aviso que la Tierra nos dio. Entonces, si nosotros no cambiamos, el mundo nos va a cambiar. Y uno de los aspectos fundamentales en la raza humana hoy es controlar la ansiedad y la angustia, y es aprender a controlarlo. Y a los niños la manera de enseñarles a controlar la ansiedad y angustia somos nosotros los padres, los que regulamos, los que orientamos ese proceso en forma permanente. El niño ansioso y el niño angustiado busca compensar la ansiedad, y en un espacio cerrado seguramente buscará comer, y la gente vive comprando esa alimentación chatarra. Entonces la disponibilidad, en vez de que haya una fruta, una verdura, que hay para el niño es comer alimento chatarra, porque es fácil, porque se destapa el paquete, porque se destapa la bebida gaseosa, y eso es lo que finalmente lleva a toda esta serie de trastornos a partir de la adolescencia, que es cuando viene la producción de cierto tipo de hormonas, porque la producción de hormonas también está controlado por el intestino a nivel de las bacterias probióticas en el intestino grueso. Entonces, si no tenemos una salud intestinal, empezando por la parte de comer sano, de darle la gasolina adecuada, eso es como si a un carro que funciona con gasolina le ponga un poquito de diésel. Probablemente no pase nada la primera vez, pero si se deja, el carro, el motor se le va a dañar en forma permanente. El cuerpo es igual. Si ese intestino, que es el reactor principal del cuerpo, donde está todas las funciones del cuerpo, se altera dándole gasolina inadecuada, poniéndole como la comida chatarra, se va a alterar, y las alteraciones repercuten en la vida adulta, y de ahí la cantidad de enfermedades que tenemos. Ya sabemos que el consumo de azúcar industrial excesivo, como lo dijimos ayer, que viene el azúcar blanco, que viene en cierto tipo de galletas, de paquetes, lleva a que, por ejemplo, la niña y el niño al momento del desarrollo presente acné, la niña quistes de ovario, seno, todos esos ovarios poliquísticos, todos esos niños con quistes en los testículos son producto. Un disparador importante es la alimentación en la infancia, y los estamos viendo, hay que buscarlos a diario. Antes de la pandemia, porque se ha modificado un poquito la consulta, aunque seguimos viendo, apareció el hígado graso, estamos viéndolo toda la semana, niños con hígado graso, niñas con quistes, que son preventivos con la dieta. Ya hay ginecólogos, ginecólogas, especialistas controlando, y lo primero que exigen es modificar hábitos. Entonces todo eso es un eje interrelacionado entre todo. Entonces apenas llega la producción de hormonas en la adolescencia, es que empiezan a dispararse todos estos procesos inflamatorios que llevan a enfermedad. Claro que sí. Seguimos estudiando el tema del intestino, tan interesante, para mañana en Siempre Padres. Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre Padres, la mejor asesoría profesional para la mejor etapa de tu vida. Porque siempre seremos padres, con el pediatra Jaime Forero y la doctora Mariluz Meneses. Onda 5 Radio 1300 AM.